Este segmento de la estrategia de las marcas es patrocinado por Mastercard. Mientras los consumidores adoptan cada vez más los pagos digitales, las pymes enfrentan el reto de modernizarse y operar de forma segura en línea. En esta entrevista a expertos de Mastercard, descubre cómo la compañía responde con una propuesta diseñada para ayudarlas a crecer, digitalizarse y protegerse frente a riesgos emergentes. ¿Cuáles son las principales tendencias que están moldeando la transformación digital de las pymes en América Latina? Sí, yo creo que es una gran tendencia, que es efectivamente la transformación del consumidor. El consumidor ha cambiado completamente a digital y eso es una realidad, ¿no? Aún en países que sean, por ejemplo, muy pesados en efectivo, como en Perú, por ejemplo, efectivamente los consumidores han cambiado sus hábitos a digital. Y como le comenté, las pymes tienen que adaptarse. Entonces, el cambio del consumidor es el principal catalista, digamos, del cambio de las pymes en el contexto del cambio o de la transición hacia el mundo digital. ¿Qué desafíos concretos enfrentan hoy las pequeñas empresas en América Latina? ¿Y cómo la nueva tarjeta para pymes responde a esas necesidades? Claro, yo creo que el gran desafío por el cual pasan las pymes es la digitalización. Y todo empieza con el cambio del consumidor. El consumidor ha cambiado sus hábitos de pago a digital y eso hace con que las pymes necesiten encontrar sus consumidores donde ellos están, que son justamente los canales digitales. Y en este contexto yo creo que el gran desafío que vemos es la necesidad de la pyme estar disponible y operando en línea. Y eso trae una serie de consecuencias y de desafíos, principalmente, por ejemplo, el cybersecurity, el ciberriesgo, que le preocupa mucho a muchas pymes en la región y obviamente que un cyberattack puede básicamente poner una pyme fuera del negocio si esto pasa con ellas. Así que eso es un tema muy importante. ¿Cómo fortalecen estas capacidades el rol de Mastercard como socio estratégico para el crecimiento y la modernización de las pymes en la región? Sí, es una gran pregunta. Mira, primero yo te diría que, como te comentaba, uno de los grandes desafíos de las pymes es el cybersecurity, ¿no? Es un tema muy importante y top of mind. Y lo que hace la nueva tarjeta justamente es traer embedded, ¿no? Como agregado en la propuesta de valor, soluciones que sean completamente importantes en el contexto de protegerles a las pymes en un contexto de un cyberattack. Entonces, esa es una de ellas. Y más allá que esto, traemos también herramientas de control de inventario, control de stock en línea, control de ventas online. Así que hacemos una propuesta holística para apoyar a las pymes que puedan efectivamente transicionar hacia este universo en línea. Esta conversación en inglés es en audio y video. Haz clic en el episodio para poder leer los subtítulos. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan las pymes al pasar del uso de efectivo a los pagos digitales en todo el mundo? Okay, well, I think the first thing I'd say is there's no such thing as an SME, by which I mean not one particular type of SME. The needs of a coffee grower are very different to a nail bar, to a coffee shop. But when we do research, and we speak to a lot of SMEs every year, we find there are three key issues. The first is access to capital. The second is help on their digital journey. And the third is the risk of cyber attacks. ¿Cómo adapta Mastercard su estrategia global para atender a las pymes en distintas regiones, incluida América Latina, y promover la inclusión financiera? So we have a whole suite of products for SMEs, from debit cards to credit cards, with certain levels of benefits and rewards and so on. And we try to tailor them very specifically towards the needs of an individual SME. And I think there's three things that we have to take into account. One is the size of the business, because the needs of a mid-market company are very different to a micro entrepreneur. We have to take into account the local market conditions, the domestic schemes, the account-to-account schemes. And we also have to take into account what vertical they work in, because they may be a restaurateur or they may be smelting aluminium. Again, it's very different. So we try to tailor our products with our bank partners to the very specific needs of the individual SMEs. ¿Cómo está reforzando Mastercard la seguridad para las pymes, desde la ciberseguridad hasta las transacciones en línea? You're right, it is a really critical issue. So we did a survey recently where we discovered that 46% of SMEs globally have been in the markets that we surveyed, which is about 20 markets globally, including Latin America. 46% had suffered a cyber attack, and of that 46%, nearly 1 in 5 was out of business a year later. Now, they might have been going out of business anyway, but still, it's a very bleak statistic. So a couple of things. We
have very recently just announced that every Mastercard business credit card is going to have two forms of protection, my cyber risk and identity theft protection, that come as standard for that product, which is going to provide a huge amount of protection for businesses in LAC. It's a first. We're doing it in LAC, and every Mastercard customer with a business card will have cyber protection and identity theft protection built into their Mastercard product.